Hola, mi nombre es Mardelia Zambrano Pinto. Les saludo desde aquí, desde Palmaritico, primer corregimiento del municipio de Guaranda, del departamento de Sucre, su región Mojana. Hola, mi nombre es Sandy Lucía Zárate Barros, estudiante de la maestría en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Popular del Cesar, Grupo Valledupar 1A. Y hoy estoy aquí junto con mi compañera para contarles acerca de nuestro proyecto denominado Estudio de la Ecología Microbiana en la Educación Media, una alternativa pedagógica ambiental escolar en el fomento del pensamiento crítico para el desarrollo sostenible. Este proyecto fue ejecutado en la Institución Educativa Distrital Santa María de Barranquilla Atlántico y nuestro asesor es el doctor Cristian Eduardo Molinares Torregrosa. Bienvenidos. La educación se fundamentaba en acumular y transmitir conocimientos según Forero 2009. Ahora, con el auge de la tecnología y el uso de la Internet que facilita este aspecto, la tendencia de la educación es a fomentar el cuestionamiento y la autoevaluación en los estudiantes, en procura de soluciones para los problemas que aquejan al planeta. La educación ambiental que se viene impartiendo en los últimos años a nivel mundial con miras al cuidado del planeta se ha centrado en la búsqueda de soluciones de recuperación de los diferentes ecosistemas macroscópicos. Bueno, y también se le ha dado importancia a ese estudio de la ecología microbiana como elemento esencial en el sostenimiento de ese equilibrio de los ecosistemas. Pero a pesar de ello, se han detectado ciertos problemas en estudios realizados por Icaza Chávez en el año 2013 o Álvarez y Vega en el año 2010 y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2006. Tales problemáticas las hemos podido colocar en 4 grupos. El primero es el deterioro de la salud humana, ya sea por alteración de su microbiota normal debido a los malos hábitos alimenticios e introducción de nuevas enfermedades infecciosas como consecuencia de erradas interrelaciones con los microorganismos que forman parte de los diferentes ecosistemas. Es decir, los seres humanos en los últimos años han cambiado su dieta alimenticia. Eso ha traído una nueva microbiota a sus intestinos que han producido ciertos efectos inflamatorios y otras características, otras manifestaciones que han deteriorado la salud humana. El segundo causal de este deterioro de la salud puede ser el estrés. El estrés como causante de variabilidad en el pH, temperatura y humedad de la célula y, por tanto, cambios en el metabolismo microbiológico de esa bacteria o de ese microorganismo que está dentro de la microbiota normal del ser humano, pudiendo cambiar su comportamiento de una manera simbiótica a una manera patógena. El segundo problema es la insalubridad por desconocimiento del ecosistema microbiano en la disposición de desechos, en los riesgos de cultivo con aguas contaminadas, en el manejo de aguas residuales, causando un impacto social negativo. El tercero es la crisis económica por incidencia negativa de algunos microorganismos y materias primas, productos y manipuladores. Eso hace que se pierdan muchas producciones en las industrias, pues deteriorando la situación de la crisis o la solvencia económica comercial. Y el cuarto problema que hemos encontrado es la sectorización del conocimiento en ecología microbiana. Por lo general, la ecología microbiana está mucho más estudiada por aquellos grupos especialistas, tales como los microbiólogos, bacteriólogos, médicos, personal de la salud en general. Son muy pocos los que lo tocan dentro de los proyectos ambientales universitarios y pero muy pocos los que pueden tocar la ecología microbiana dentro de la educación ambiental que se imparte a nivel de la educación media o a nivel de la educación secundaria. Esto lo digo basándome en estudios realizados por diferentes investigadores
desarrollados dentro de nuestros antecedentes. Formulación del problema. ¿Cómo la implementación del estudio de la ecología microbiana en la educación media, al ser asumida como alternativa pedagógica, fomenta el pensamiento crítico ambiental escolar para el desarrollo sostenible en la institución educativa distrital Santa María de Barranquilla, Atlántico? Describir la alternativa pedagógica, implementación del estudio de la ecología microbiana en la educación media como estrategia que fomenta el pensamiento crítico ambiental escolar para el desarrollo sostenible en la institución educativa distrital Santa María de Barranquilla, Atlántico. En cuanto a los objetivos específicos de esta tesis, tenemos 4. El primero es explorar las ideas previas sobre la importancia de la ecología microbiana para el equilibrio de los ecosistemas naturales y el desarrollo del pensamiento crítico en sujetos vinculados a la educación media de la institución educativa distrital Santa María en Barranquilla, Atlántico. El segundo es establecer las características pedagógicas de un programa sobre ecología microbiana en la educación media que fomente el pensamiento crítico en pro de acciones ambientales para el desarrollo sostenible en la institución educativa distrital Santa María. El tercero es implementar esa estrategia de este estudio de ecología microbiana. Y el cuarto es evaluar esos alcances pedagógicos logrados a través de la implementación de esta estrategia. Los microorganismos son los seres más primitivos que existen en la Tierra, con la gran habilidad de colonizar los diferentes ambientes que tienen relación con el hombre, indistintamente si se trata de un factor biótico o abiótico. Por tanto, los microorganismos tienen la facultad de multiplicarse en elementos que son importantes para la raza humana, tales como el agua, el aire y la tierra. Además de ello, pues guardan una relación muy estrecha con los animales, las plantas, y tienen pues su importante interacción con el organismo humano. Es así como los microorganismos se convierten en un eje fundamental en el funcionamiento cíclico armonioso de los ecosistemas con los que el hombre se relaciona y de los que depende su subsistencia, además de su propio comportamiento fisiológico, ¿verdad? Corporal. Entonces, desde que estamos hablando de la importancia de los microorganismos, aproximadamente, pues, desde los orígenes, ¿verdad? Desde aquellas investigaciones realizadas por Oparín, por Margulis, donde encontramos esos microorganismos resistentes y adaptables que pudieron crecer a pesar de los cambios que habían en la atmósfera primitiva, de los que hablaba Oparín, ¿verdad? Un caldo primitivo conformado por hidrógeno, amoníaco, metano, vapor de agua, donde los microorganismos pudieron salir adelante y evolucionar a procariontes anaeróbicos y luego a procariontes aeróbicos. Es decir, que los microorganismos a través del tiempo han gozado de una gran adaptabilidad y resistencia, lo que les hace merecedores de participación en los diversos ecosistemas existentes en el mundo. Eso quiere decir que tienen una gran colaboración con los diferentes ecosistemas y, por tanto, de ellos depende también el equilibrio de estos ecosistemas de los que les estoy hablando. Entonces, es indispensable la propuesta de un programa que estudie la ecología microbiana en la educación media como alternativa pedagógica ambiental escolar que fomente el pensamiento crítico para el desarrollo sostenible, ya que esto pretende concientizar al individuo sobre la importancia que tienen los microorganismos en el comportamiento y bienestar de los diversos ecosistemas y su impacto en la salud, la sociedad y la economía. También es indispensable conocer que la institución educativa distrital Santa María posee un modelo pedagógico dialogante que en su horizonte institucional está en búsqueda del fortalecimiento del pensamiento crítico a través de este modelo pedagógico dialogante. Por lo tanto, está muy cohesionado con los propósitos que tiene nuestro proyecto. Además de ello, este estudio no solamente busca fortalecer la educación ambiental, sino también poder colocar nuestro aporte
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. De los 17 propuestos en el 2012 en la Convención de Río de Janeiro por la ONU, hemos escogido el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 6, agua limpia y saneamiento, el 12, producción y consumo responsable, el 14, vida submarina y el 15, vida de ecosistemas terrestres, como objetivos de desarrollo sostenible que tienen metas que van ligados al estudio explícito de la ecología microbiana, que podemos aportar a través de este estudio. Bueno, y si este estudio se implementa en la educación media, en una institución distrital como es el Santa María, haciendo aporte al proyecto ambiental escolar, ¿verdad? Tiene un gran aporte, ya que se brinda una innovación a los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, que son los CIDEA, ¿verdad? Y también se hace aporte a ciertos programas de la nación, como son el Programa de Biodiversidad 2030 y la Estrategia de Cambio Climático 2050, propuesta por el presidente colombiano y llevada al Foro Económico Mundial en enero del 2020. En el estado del arte, nosotros lo tenemos presentado en tabla por grupo, por autores, por trabajo y por detalle. Tomamos 2 autores. El primer grupo es diseño y desarrollo de programas de educación ambiental y su inclusión en los diferentes currículos de educación internacional. El autor de este grupo es Pata y Murga, 2020. El trabajo dice el marco curricular de la educación secundaria obligatoria con posibilidades para la formación de competencias en sostenibilidad. Detalle: establecer diferencias entre las competencias desarrolladas durante el estudio de las asignaturas biología y ecología, en las que se trabajan la apropiación de saberes ambientales y el desarrollo de las competencias Agenda 2030 de la ONU, concluyendo sobre la necesidad de trabajar competencias ambientales específicas desde los programas de pedagogía ambiental. Ahora miramos el grupo de diseño de desarrollo de programas de educación ambiental y su introducción en el currículo colombiano. El autor Zapata, 2020. El trabajo dice Ambiente y Escuela, Genealogía de la Educación Colombiana. Detalle: formulación de la historia efectiva de la educación ambiental en Colombia, haciendo uso de herramientas arqueológicas y genealógicas propuestas por Michel Foucault. De esta manera se logra observar el ausentismo de la ecología microbiana dentro de la formación en materia de medio ambiente en Colombia, centrándose en revertir las consecuencias de la contaminación, faltando mayor transversalidad y concientización, factores estos comunes con los programas de educación ambiental internacional tratados en esta investigación. Otro grupo es desarrollo del pensamiento crítico a través de la educación ambiental y otros programas. Autor: Torres Vargas, 2019. Trabajo: la educación ambiental como estrategia para favorecer el pensamiento crítico. Detalle: implementa una propuesta pedagógica en educación ambiental
para fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa diversificada de Chía, Desarrollo. Este desarrolló un periódico ambiental, un debate ambiental sobre la construcción de megaestructuras en ambientes naturales y el seguimiento del ciclo de vida de una mariposa local, que permitieron a los estudiantes aprender a relacionarse adecuadamente con su entorno natural y favorecer habilidades de pensamiento crítico. Dentro de nuestras bases teóricas tenemos las categorías de ecología, pensamiento crítico, desarrollo sostenible y pedagogía ambiental. Dentro de la ecología, haciendo un paso rápido por ella, tenemos que es el estudio de los diversos ecosistemas. Bueno, ¿y qué es un ecosistema? El ecosistema es la relación continua entre los seres vivos y el medio abiótico donde se establece. De esta manera, los seres vivos de este conjunto se relacionan para su supervivencia con un grupo de factores abióticos, es decir, sin vida, y entre ellos mismos, siendo esta relación el conjunto denominado ecosistema. Bueno, ahora bien, pues dentro de los ecosistemas hay otros subconjuntos que se determinan por las características de esos factores abióticos, es decir, por las características de temperatura, humedad, presión atmosférica, suelo, agua, entre otros. No todos los seres vivos se adaptan a determinadas características abióticas del medio. Por eso, los que sobreviven o resisten o se adaptan a ciertas características abióticas, esa adaptación claves en las interrelaciones competitivas y no competitivas entre especies, pues ya que definen el nivel de adaptación o lucha por las riquezas del medio, estableciéndose ya entre los seres vivos un nivel de cooperación o un nivel de competencia para suplir sus necesidades básicas. Dentro de esta categoría de ecosistemas tenemos las subcategorías de ecología microbiana, ecosistema microbiano vegetal, ecosistema microbiano animal, ecosistema microbiano humano, interacción entre los ecosistemas microbianos y el medio ambiente. Dentro de la ecología microbiana es el estudio de la relación de los microorganismos con su medio ambiente o con el medio donde habitan y entre ellos mismos, ¿verdad? Puedo tener aquí diferentes situaciones, ¿verdad? Como es lo que ya hemos hablado acerca de la permanencia y la resistencia de los microorganismos a través del tiempo, como nos muestra esta imagen, los tipos de microorganismos, ¿verdad? Que si nos centramos en ellos, hablaríamos entonces de bacterias, arqueas, protozoos, otros protistas, hongos y virus. Se han clasificado de acuerdo al árbol filogenético propuesto por el científico o el investigador Carlos Woese, donde se hace un mapeo de ARN ribosomal y de acuerdo a esto es la clasificación en 3 dominios. Esos 3 dominios son dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. El dominio bacteria, donde encontramos células procariotas, al igual que el dominio arquea, y el dominio eucaria, donde encontramos las células eucariotas, animales y vegetales. Entonces, dentro de los tipos de microorganismos, tenemos a las bacterias que están compuestas por organismos unicelulares procariotas y donde tenemos a bacterias gram positivas y gram negativas de acuerdo a la composición de su pared celular. La clasificación bacteriana se realiza gracias a la morfología, es decir, la forma de la bacteria, o gracias a la manifestación de tinción, que en este caso la mayormente utilizada es la tinción de Gram, donde, como ya he mencionado, se manifiestan las diferentes características de la pared celular de la bacteria. También tenemos a los virus como parásitos celulares que se introducen en la célula para reproducirse. Esos virus no están ni dentro del dominio bacteria, ni el dominio arquea, ni el dominio eucaria, ya que, como también he mencionado, estos dominios se clasificaron por el ARN ribosomal y los virus no contienen ribosomas. Por tanto, no están dentro de esta clasificación. Pero
son nombrados dentro de los microorganismos de este estudio. Los protozoos, que son unicelulares, eucariotas, y los hongos, que son unicelulares o también pueden ser pluricelulares, también dentro de los eucarios. Dentro de los unicelulares encontramos géneros como la cándida, y dentro de los pluricelulares como pues lo que conocemos comúnmente en la parte alimenticia, como es el champiñón. Dentro del ecosistema microbiano vegetal tenemos esas relaciones simbióticas, benéficas en algunos casos, o no beneficiosas en otros casos, ¿verdad? Dentro de las benéficas para las plantas, tenemos, por ejemplo, las que se producen en su rizósfera, que son esas bacterias que están allí en las raíces de las plantas, donde hay una cooperación, donde hay una acción simbiótica, donde la raíz le brinda nutrientes a la bacteria y la bacteria a su vez fija ciertos elementos como el nitrógeno, que son tan importantes para el crecimiento de las plantas. Pudiéndose utilizar esto para el beneficio agrícola adrede y poder utilizarlo para una siembra donde se puedan tener unos cultivos más prominentes. También tenemos pues relaciones dañinas, como aquellas que se producen en la parte interna de la planta cuando el microorganismo ha logrado penetrar, ya sea por los estomas de la planta o por cualquier otro poro de la planta, pudiendo infectarla. Dentro del ecosistema microbiano animal tenemos dos interacciones. Una que se hace externa, y es el proceso, la función que hacen los microorganismos al convertir toda la parte orgánica en inorgánica para que pueda ser usada por las plantas, que son los productores de la cadena alimenticia, y esos productores que son el alimento de los animales, que son los primeros consumidores de la cadena alimenticia, ¿verdad? Sean herbívoros en su primera línea o los otros que siguen, los consumidores secundarios y terciarios o cuaternarios. Eso es una primera línea de los microorganismos dentro del ecosistema microbiano animal. La otra línea es cuando pertenecen también al microbioma animal, es decir, cuando pertenecen a la microbiota normal del animal. Entonces, así como en los seres humanos, el animal también tiene su propia microbiota, que debe ser respetada. Ya hablaremos de eso. Y por último, tenemos el ecosistema microbiano humano, donde es conocido por muchos que es mucho más la cantidad de células microbianas en nuestro cuerpo que nuestras propias células que conforman nuestro organismo. Entonces, esa interacción que hay entre nuestra microbiota normal y los diferentes órganos nuestros es una interacción simbiótica que termina siendo dañina cuando hay unos factores que alteran la parte normal de nuestras células, es decir, el pH, la temperatura y la humedad celular normal de nuestras células cuando son afectados por ciertos factores como el estrés, por ejemplo, puede hacer que ese mar de microorganismos con los que vivimos en simbiosis puedan generar oportunismo, es decir, una infección que está generada por un microorganismo que antes era bueno y que ahora se volvió patógeno. Dentro de la interacción tan importante que hay entre los microorganismos y los demás ecosistemas, podemos mencionar la relación o el equilibrio que debe haber entre los diferentes microbiotas normales, tanto de la planta como del animal, como del ser humano, que al mismo tiempo conforman una retrófica, ¿sí? Porque dentro de eso mismo estamos hablando de los productores dentro de las plantas que tienen su microbiota, los consumidores que están dados por los animales y los seres humanos que tienen su propia microbiota, y los descomponedores que ya son en sí microorganismos en la parte también externa, es decir, no dentro de los animales y plantas y seres humanos, sino dentro de la parte externa, dentro de la tierra, suelo, bueno, aire y demás. Entonces, esta adecuada interrelación
que debe haber. Se debe procurar el no intercambio de microbiota, o sea, la inadecuada interrelación de microbiotas entre los animales y los seres humanos, ¿verdad? Ha dado origen en los últimos años a zoonosis. Y bueno, muchos oportunismos. También es importante mencionar cómo es que tenemos microbiota normal. La microbiota normal se da desde el parto. Si el parto es por cesárea, la microbiota normal de la epidermis de la madre comienza a pasar al niño. O si es un parto vaginal, estamos hablando que la microbiota de la vagina de la mamá pasa inmediatamente al niño. Además, el niño también recibe la microbiota de los animales y de los elementos abióticos externos. Bueno, en el pensamiento crítico, según Sánchez 2008, el pensamiento crítico es el proceso intelectual activo de dudar, analizar y evaluar la información que se recibe para llegar a la postura no razonable de un tema. Para la obtención de un pensamiento es preciso el estudio de contenidos que posibiliten el conocimiento, comprensión e interpretación referente a un tema, gastándose habilidades para analizar y evaluar dicho contenido. Y es en esto desarrollo de habilidades que el docente debe centrarse para fabricar didácticas de aprendizaje que permitan crear un pensamiento crítico sólido para la toma de decisiones de la vida cotidiana y real de un estudiante, con base en la relación de aquellos contenidos académicos aprendiendo y aprendidos en el aula, y se responsabilice además de su pensamiento. Mackay et al. 2018, en su artículo Pensamiento crítico aplicado a la investigación, señala que algunas características del pensador crítico son: A, siempre en búsqueda de la verdad; B, de mente abierta y tolerante ante los diferentes puntos de vista; C, es analítico; D, es sistemático; E, posee autoconfianza; F, es inquisitivo y curioso. Es por ello que el estudio de la ecología microbiana aporta gran contenido para basar el pensamiento en su ejecución, fomentar el pensamiento crítico, resaltando en decisiones efectivas para la solución de problemas que con seguridad tendrán que ver con la cotidianidad de los estudiantes por donde quiera que se le mire. Hablaremos ahora sobre la evaluación del pensamiento crítico. Para verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, deben usarse los estándares intelectuales universales, puesto que el individuo que maneja dichos estándares refleja el poseer un pensamiento crítico. La práctica docente debe ir encaminada a la ejecución de pedagogías de aprendizaje que se centren en la formulación de preguntas que lleven al estudiantado a explorar su capacidad de pensar críticamente. El ejercicio de formular preguntas y cuestionar al estudiante lo debe confrontar continuamente hasta que se vuelva un accionar automático en él. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos clasificado para este estudio de la ecología microbiana, tenemos el 2, que es hambre cero, con la meta número 2, producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes, por lo que ya hemos hablado que los microorganismos son tan importantes dentro del equilibrio de los alimentos. La meta 5, asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos.
ya que a través de la biotecnología puede haber unas modificaciones genéticas que también pueden los microorganismos allí entrar a ayudar en estos procesos biotecnológicos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, con su meta 2, acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad, siempre y cuando tengamos en cuenta o nos sensibilicemos en torno a los microorganismos y la adecuada interrelación que debe haber entre ellos, sobre todo en los procesos infecciosos. En la meta 3, lucha contra las enfermedades transmisibles. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad. En la meta 7, educación para la ciudadanía global. El Objetivo de Desarrollo 6, agua limpia y saneamiento. La meta 2, erradicar la defecación al aire libre y proporcionar acceso y saneamiento e higiene. Ya sabemos pues que la defecación al aire libre y todo contiene un pool de microorganismos que puede infectar los demás ecosistemas. Y la meta 3, mejorar la calidad de agua, tratamiento de aguas residuales y la reutilización de agua, de que ya hemos hablado. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, producción y consumo responsable, tenemos la meta 12. La meta 2, gestión sostenible y uso de recursos naturales. La meta 3, reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita. Meta 4, gestión responsable de productos y residuos químicos. Meta 5, reducir sustancialmente la generación de residuos. Meta 8, promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles. Bueno, aquí cabe hablar de la bioremediación, como la utilización de ciertos microorganismos y sus componentes o sus enzimas para poder solucionar un daño ambiental. Entonces es cuestión de poder estudiar el metabolismo exacto microbiano y poder utilizar a favor de la degradación de ciertos elementos que no deben estar en cierta parte del ambiente contaminados. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, con vida submarina. En la meta 1, reducir la contaminación marina. Meta 2, proteger y restaurar los ecosistemas. Y meta 3, reducir la acidificación del océano, que se está dando por sobrepoblación microbiana, dado las basuras que están en los océanos. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 15, vida de ecosistemas terrestres. En la meta 2, 3 y 8, que se puede evitar si hay unas adecuadas interrelaciones entre los microbiomas animales y de seres humanos, para evitar la zoonosis. Dentro del marco metodológico, tenemos un enfoque metodológico cualitativo con un paradigma sociocrítico del pensamiento complejo y un diseño de investigación-acción que propende por la observación de los problemas sociales y de la transformación social desde el punto de vista particular, llevándolo a poder complejizar y poder observar desde un punto de vista más global. La población son los 280 estudiantes de la educación media, correspondientes a la sumatoria de los estudiantes de grado 10º y 11 de la institución educativa distrital Santa María. A partir de esta población se realizó un muestreo de tipo no probabilístico por cuotas, pues los individuos que la componen no guardan relación de equiprobabilidad, sino de características propias de la investigación. La muestra responde a los criterios de pertenecer a la institución educativa distrital Santa María, ser estudiante de educación media, es decir, de grado 10º y 11 de dicha institución. Esa es la primera cuota. La segunda cuota está conformado por los docentes, por el directivo docente, y la tercera cuota por los docentes de ciencias naturales. Dentro de la primera cuota se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia para tomar como muestra de primera cuota 20 estudiantes. Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, pues como su nombre lo dice, porque hay que estimar ciertos factores de tiempo y de dinero para este tipo de investigaciones donde la población es muy amplia. En la segunda cuota está conformado por un rector y 3 coordinadoras, y la tercera cuota por los 6 docentes del área de ciencias naturales. Dentro de las categorías y subcategorías, se tomaron las que estamos observando dentro de este cuadro triple entrada. Se utilizó el cuadro triple entrada para correlacionar, cotejar los objetivos específicos, las fuentes y los instrumentos, logrando así colocar
un adecuado instrumento para cada categoría y subcategoría. Para el objetivo número 1 de nuestro estudio, hemos colocado las categorías de ecología con sus subcategorías de ecología microbiana, ecosistema microbiano vegetal, ecosistema microbiano animal, ecosistema microbiano humano y las interacciones entre los ecosistemas microbianos y el medio ambiente. Pensamiento crítico de segunda categoría, con las diferentes subcategorías, concepto de pensamiento crítico, características del pensador crítico y habilidades cognitivas del pensamiento. Técnicas y recolección de datos, tenemos una encuesta diligenciada para los estudiantes, una encuesta para docentes de ciencias naturales, otra para directivos docentes, entrevista, una ficha de observación en diferentes casas de los estudiantes donde nos dieron el permiso y una ficha de foco grupal donde se ha colocado estos objetivos en la mesa para charlarlo con los diferentes docentes del área de ciencias naturales. A su vez, desarrollamos unas fichas de observación donde se evaluaron documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional PEI, el Plan de Área y mallas curriculares y Proyecto Ambiental Escolar. Dentro de la confiabilidad de los instrumentos, se realizó el alfa de Cambridge, como lo que vemos aquí, dando un alfa de Cambridge de 0.83, lo que quiere decir es verdaderamente confiable, ¿verdad? Estas preguntas realizadas dentro de la encuesta de estudiantes y docentes. También se hizo validación de los instrumentos gracias a 2 expertas que, como muestra aquí, nos dieron su opinión acerca de los instrumentos a utilizar. Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos, podemos observar que realizamos unas convenciones. Es decir, nosotros colocamos un número del 1 al 5 para responder o colocar una convención de acuerdo a la respuesta de cada pregunta. Por ejemplo, en la pregunta número 1, tenemos que va a valer 1 si está muy en desacuerdo, 2 si está en desacuerdo, 3 indefinido, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. De esa manera hemos fijado ciertos ítems o ciertos niveles para cada respuesta de cada pregunta realizada. Aquí podemos observar lo que contestó cada uno de los 20 estudiantes en la encuesta. Damos el sujeto número 1, que tiene 15 años, masculino, del grado 10º A, contestó: la ecología microbiana es la ciencia que estudia específicamente las relaciones entre los microorganismos y el medio que les rodea. Eso fue lo que contestó a la pregunta número 1, de cuál sería su definición de ecología microbiana. De esta manera, hemos plasmado en esta tabla las respuestas de cada uno de los sujetos participantes en esta encuesta. Luego, hemos tomado las mismas respuestas y las hemos reducido. ¿Se acuerdan que dimos, en las convenciones dimos un número? Y lo hemos cotejado con las respuestas de los estudiantes, en este caso, para colocar de esta manera el sujeto número 1 y a colocarle el valor numérico al ítem 1, es decir, a la pregunta número 1. Igualmente a la pregunta número 2, qué ítem numérico le pertenece, y de esta manera. Cada grupo de preguntas pertenece a su vez a una subcategoría y a una categoría, como nos reflejó el cuadro triple entrada que mostrábamos anteriormente. Luego de haber cotejado estas 30 preguntas que fueron la encuesta que se realizó para los estudiantes y directivos docentes y docentes de la institución, y haber colocado colocado cuantitativamente cada una de las respuestas, hemos realizado un conteo y luego pasado por porcentaje para poder dar las respuestas.
Por ejemplo, en este caso, el 60% de los encuestados tienen un concepto estructurado de lo que se entiende por ecología microbiana, lo que se evidencia cuando aseguran que ecología microbiana es la rama de la ecología que estudia los microorganismos en su ambiente natural. Tal como lo indicó el sujeto número 10, el 20% de los encuestados especificaron además las interacciones de las especies microbianas con otras especies y otros factores. Por otro lado, un 20% de los encuestados respondieron lo correspondiente a otro concepto. De esta manera, fuimos analizando pregunta por pregunta, ¿verdad? Por porcentaje, para dar respuesta a los interrogantes planteados. Esas encuestas a los docentes y estudiantes se realizaron, algunos de manera presencial, escrita, pero la gran mayoría se realizaron gracias a Google Forms, como lo podemos ver en esta diapositiva. Y estos son algunos de los resultados arrojados por Google Forms. 70% contestaron que un ecosistema microbiano es la interacción de una comunidad microbiana con los factores abióticos. En esta diapositiva hemos clasificado los hallazgos de la fase diagnóstica, es decir, lo que encontramos en la encuesta de los estudiantes, lo hemos clasificado por categorías, o sea, no por preguntas, como lo hemos visto, como lo hemos ya mostrado en nuestro análisis fue por pregunta, sino que también ya cotejamos, hicimos un análisis por categoría, encontrando de esta manera que en la categoría 1, en la encuesta a los estudiantes, la ecología en términos generales, un 45.6% de los individuos participantes en la encuesta evidencian dominio de los conceptos referentes a la categoría ecología, mostrando mayor apropiación de los criterios de ecología microbiana y microbiota humana. En contraste, la fase exploratoria del presente estudio refleja la necesidad de utilizar el abordaje de las interrelaciones microbianas, ya que un 70% de los encuestados requieren sensibilización acerca de las consecuencias en la alteración del equilibrio de los diferentes ecosistemas microbianos y la inadecuada interrelación que el ser humano puede generar. Tal es el caso del incremento de las zoonosis, variaciones de infecciones oportunistas gracias a nuevas cepas mutadas. Entonces, debido a todo lo encontrado en la fase diagnóstica, se ha desarrollado una propuesta educativa. La IED Santa María es una institución educativa digital de 3.304 estudiantes. Posee jornada mañana, tarde y nocturna, con grupos en la tarde, grupos flexibles y grupos juveniles, y en la mañana, grupos regulares desde primaria hasta grado 11. Igualmente, en la jornada tarde también hay primaria, hay básica primaria y está grupos juveniles y grupos flexibles. Se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad. La propuesta educativa tiene dos fases, la fase preliminar y una fase de desarrollo. Dentro de la fase preliminar, hicimos ajustes a la malla curricular de ciencias naturales, ajustes a las actividades del servicio social obligatorio del proyecto ambiental escolar, integración de la propuesta educativa a los subgrupos del proyecto ambiental escolar. Dentro del desarrollo, hicimos una actividad inicial donde, como podemos observar, se hizo no solamente las encuestas a los estudiantes, sino que también se hizo una ficha observacional a las casas de los estudiantes que nos dieron el aval para hacer. Es decir, se hizo una ficha de observación a las familias de los estudiantes, donde podemos observar en esta diapositiva lo que se ha podido observar, o sea, los simples observables y lo reflejado, los resultados obtenidos. Dentro de los conceptos básicos, se hicieron charlas estructuradas que pretendían enseñar a los estudiantes acerca de los microorganismos, los tipos de microorganismos, la ecología microbiana vegetal, animal y de los seres humanos, como lo hemos tocado un poco acá dentro de las fases teóricas, y del pensamiento crítico y objetivos de desarrollo sostenible, como podemos observar en estas evidencias fotográficas. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron tocados de manera virtual por mi compañera Mardelia, ya que ella se encuentra en el departamento del Sucre. Por mi parte, toqué todo lo que tenía que ver con la ecología microbiana de manera presencial con los estudiantes. Se hizo una parte teórica, como lo pudimos ver en estas evidencias fotográficas, y una parte práctica. Aquí está nuestra
experta invitada, microbióloga, dando sus charlas, y nuestra parte práctica, donde se hizo ciertos estudios prácticos, observación de microorganismos, de la flora bucal, entre otros, coloración de Gram, identificación de bacterias gram positivas y gram negativas microscópicamente. Todo esto fue en la parte práctica. Dentro de la interiorización y apropiación, luego de haber estudiado toda la parte teórico-práctica de la ecología microbiana y los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se hizo fue que los estudiantes pudieran recorrer la institución. El proyecto ambiental escolar ha dividido la institución en diversos espacios naturales. Entonces lo que hicimos fue recorrer esos espacios naturales y luego preguntarnos si habíamos observado todo bien o si había algún problema que quisiéramos solucionar en esos espacios naturales. Para lo cual los estudiantes, al visitar cada uno de los sectores naturales que nos observamos aquí, ellos pudieron evidenciar que había una problemática que coincidía en cada uno de los espacios naturales y era el poco crecimiento de los frutos. Es decir, los frutos de la institución no están madurando suficientemente, muchos se quedan lo que se llama comúnmente pasmados, biches, y no crecen, no maduran. Entonces, los estudiantes, haciendo uso del pensamiento crítico, pudieron decir que probablemente era una falta de nutrientes. Por tanto, si es una falta de nutrientes, tiene que ver con el suelo. Así que ellos se encaminaron a poder investigar el suelo. Para ello se recogieron muestras de los diversos espacios naturales del Santa María y se les hizo un estudio físico, químico y microbiológico a estas muestras de suelo. Se les hizo en la parte físico-química pH, color, humedad, densidad, y en la parte microbiológica se hizo siembra de esas muestras. Pudiendo ellos inferir y analizar que realmente el problema era el suelo por la falta de nutrientes. Por tanto, ellos, haciendo uso del pensamiento crítico y de todo lo aprendido, pudieron colocar que podían hacer un compost biológico, es decir, un compost que estuviera enriquecido con ciertos microorganismos que le aportaran nutrición al suelo. Para eso se utilizaron diversas guías en este proceso. Estas guías son las que les estoy mostrando a continuación, donde cada guía desarrolló una categoría de las estudiadas por nuestro proyecto, es decir, cada guía se fundamentaba en ecología microbiana, el otro en pensamiento crítico, las otras en desarrollo sostenible, para poder llegar a una evaluación de nuestros estudiantes durante el proceso. Al mismo tiempo, se hizo también un examen final. Como podemos observar dentro de esta diapositiva, dentro del seguimiento de los estudiantes, se hizo una convención. Esas convenciones están dadas por las competencias, unos logros que se le dieron a cada categoría y a cada guía desarrollada. Cada guía desarrollada
se le colocó un logro específico dentro de la categoría que la guía pues estudiaba, ¿verdad? Colocando dentro de la escala de medición que habíamos hablado ahorita, superior, alto y básico, y bajo, donde bajo era menor de 3, básico de 3 a 3.5, alto de 3.6 a 4.5, superior de 4.6 a 5, y de esa manera se le colocó a cada guía un logro. Por ejemplo, a la guía número 1, a la parte, al nivel superior, se le colocó ampliamente el logro de identificar en el microscopio las distintas estructuras microbianas en diversos ecosistemas. Es decir, que en la guía número 1 se trabaja esto, ¿verdad? Ya teniendo acá, viendo todos los logros de cada una de las guías y de los foros trabajados, pudimos hacer aquí, por cada estudiante, la calificación de esas guías entregadas, ¿verdad? Al mismo tiempo, y de los foros realizados, obteniendo estos resultados que tenemos aquí. Obteniendo entre los resultados que un 70% de los estudiantes en la evaluación escrita están en un nivel superior, un 15% en un nivel alto y un 15% en un nivel bajo. Dentro de los resultados obtenidos en la evaluación oral dirigida a los estudiantes, porque se elige una evaluación final escrita y una oral, también, aparte del desarrollo de las guías, ¿verdad? Se le hizo este examen final escrito y oral, se obtiene que en la evaluación oral final, un 75% de los estudiantes denotan un nivel superior y un 25% un nivel alto, dentro de los logros estipulados para cada fase de enseñanza del proceso. Haciendo un promedio, tenemos que el 75% de los, el 50% de los estudiantes están en un nivel superior y el 50% en un nivel alto. Dando respuesta al objetivo de esta investigación y sus objetivos, se lograron los siguientes resultados. Se integró la propuesta pedagógica al PRAE de la institución y su correspondiente curriculización. Se lleva al Consejo Académico y Directivo la propuesta de integrar las categorías de ecología microbiana y desarrollo sostenible en el horizonte institucional y otros ámbitos del PEI. Se establece la propuesta educativa como actividad certificable para el servicio social obligatorio estudiantil y se implementan talleres teórico-prácticos en estudiantes de grado 10º de la institución educativa distrital Santa María, tomando como ejes temáticos la ecología microbiana, el ecosistema microbiano vegetal, ecosistema microbiano animal, ecosistema microbiano humano y las diferentes interrelaciones que se ejecutan entre ellos en pro del desarrollo sostenible en el fomento del pensamiento crítico, dejando establecidas guías de trabajo anexo J. Fueron ejecutadas diversas actividades prácticas que llevaron al estudiante a experienciar la participación de la ecología microbiana dentro del equilibrio institucional y de los ecosistemas humanos, ambiental, animal y vegetal, por medio de la solución de un problema ambiental detectado por ellos. La evaluación se realizó mediante exámenes que abordaron conocimientos adquiridos durante la práctica y el desarrollo del pensamiento crítico, además de la concientización a través de la observación y el seguimiento de los nuevos hábitos adquiridos por el estudiante y su socialización con el núcleo familiar.
Para esto se realizan las siguientes recomendaciones. El presente estudio afianza los objetivos del PRAE de la Institución Educativa Distrital Santa María, siendo una herramienta que puede utilizar en la meta de consolidar su participación en la comunidad, interviniendo en el PROCEDA, Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental, y participación en el CIDEA, Comité Internacional de Educación Ambiental Departamental. Por tanto, se recomienda hacer continuidad de la aplicación de la propuesta educativa planteada en este documento dentro del currículo de Ciencias Naturales de 6º a 11º grado. Teniendo en cuenta los bajos recursos económicos y los altos índices de población de la comunidad adyacente a la Institución Educativa Distrital Santa María, se recomienda consolidar un semillero de investigación en ecología microbiana, conformado por estudiantes y docentes, siendo respaldado por las directivas con recursos tales como laboratorios, insumos y dotaciones con el fin de realizar procesos de bioremediación en beneficio de los espacios naturales, de la institución y de la comunidad, en procura de las metas propuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados por la ONU y las metas de estrategias nacionales colombianas de carbono neutralidad y la estrategia de biodiversidad de la ciudad de Barranquilla.